Muy bien, entonces en estos momentos iniciamos con la grabación. Entonces, sí, en estos momentos ya está grabando. Muy bien, entonces, muy buenas noches, estimados docentes, docente Fiona, docente de matemáticas de la institución educativa INEM, docente Edwin, docente de lenguaje e inglés en la institución INEM, y Kelly Paola Maza como docente de apoyo de nuestra institución educativa. Y también se encuentra el día de hoy nuestra compañera, en este caso la estudiante personera de la institución educativa, Cindy Páez Ramos. eh, y esta reunión va a ser más que todo dirigida y presidida por mí, Danilo Guerrero Ramos, coordinador académico. El propósito de la reunión del día de hoy es poder continuar hablando y tratando la problemática que abordamos la reunión anterior con respecto pues al inconveniente relacionado con las pruebas PISA, los resultados que pues se nos presentaron. Y en este caso, el día de hoy, el objetivo de esta reunión es poder desarrollar un proyecto que ayude a que en este caso se pueda trabajar desde la institución educativa para poder abordar esta necesidad de nuestros estudiantes, las necesidades y problemáticas. Eh, entonces, principalmente el día de hoy, vamos a consolidar el siguiente documento, en el cual en este caso el objetivo es poder describir la problemática para poder comprenderla bien, presentar una introducción que nos ayuda a poder este, saber cómo de qué se va a tratar, qué es lo que vamos a hacer, la justificación pues de este proyecto. Obviamente necesitamos tener objetivos, tanto generales como específicos, para poder lograr cualquier tipo de meta que pues tengamos para nuestros estudiantes y todo lo demás que viene en este procedimiento, que viene siendo pues el marco teórico, el marco legal, las áreas de saber que vamos a trabajar, la gestión comunitaria y todo en general. Entonces, para iniciar, me gustaría primero que todo darle la palabra a nuestra personera, ya que en este caso ella como estudiante es una persona que conoce mucho más a profundidad a nuestros estudiantes y pues sus compañeros. Entonces me gustaría darle la palabra a Cindy Páez para que nos dé la descripción en este caso que ella desde su perspectiva como personera tiene del problema. Y pues ya después de ellas y otros compañeros, en este caso los docentes, que son bastante importantes, la docente Kelly, la docente Fiona, quiere aportar un poco más a esta descripción, pueden hacerlo, ¿vale? Entonces le damos la palabra a Cindy. Bueno, un cordial saludo para todos. Gracias por este espacio que me otorgan para poder también ser parte de solución a nuestro problema. Inicio desde mi rol de representante estudiantil. Y bueno, algo que hemos visto desde el punto de estudiante o hemos notado es que existen recursos tecnológicos. En el INEN, en nuestro colegio, existen recursos económicos, tecnológicos, perdón, pero estos recursos tecnológicos no son aprovechados. ¿En dónde no son aprovechados? En el proceso de aprendizaje. A veces usamos la tecnología simple y llanamente para apoyo visual, pero no como esa herramienta de construcción, no como esa herramienta de conocimiento. Por eso siento de que hay una brecha en nuestra institución INEM, una brecha digital, no por la falta de equipos, sino por aquella falta de formación pedagógica que permitiría integrar tanto el aula con los maestros de una forma significativa. Esto también refleja, puedo decirlo de esa manera, refleja sobre la motivación del estudiante. El hecho de tener un maestro que llega a clases y repite y se centra la enseñanza es en el profesor, eso hace que el estudiante también se desconecte. Bueno, creo realmente que es un desafío.
pues lograr enfatizar o hacer esa aula que se vuelva como un espacio vivo, pero aún más que un desafío, entiendo de que si logramos articular fuerzas e información, podemos lograrlo. Darle no solamente a la clase tecnología, sino que darle también diálogo y creatividad. Estoy segura de que esto va a lograr que el estudiante tenga un aprendizaje diario. Y bueno, no se trata, eso quiero dejarlo claro, que es una de las cosas que hemos podido concluir como estudiantes en esta fase de problema, no se trata de enseñar contenidos, sino de lograr esas experiencias que despierten el interés del alumno con su maestro y que el maestro sea ese enlace del proceso de aprendizaje. Esta sería la intervención principal del problema o la descripción del problema en base a lo que nosotros como estudiantes hemos logrado entender. Muchas gracias, Cindy. No sé si alguno, recordemos en este caso que si queremos pedir la palabra, levantemos la mano para mantener como un orden en la reunión. Entonces, si algún otro quiere aportar, vamos a darle la palabra al docente Edwin en este caso. Entonces, y luego la compañera, la docente de apoyo Kelly, también va a dar su apoyo. ¿Ok? Sí, claro. Concuerdo totalmente con nuestra representante estudiantil. Pues yo como docente de lenguaje en la institución educativa INEM, pues he podido evidenciar una brecha digital significativa entre el potencial de las tecnologías disponibles que tenemos hoy actualmente y el uso pedagógico que realmente se les da en el aula, como decía nuestra representante estudiantil. Aunque sí es cierto, obviamente que contamos con recursos tecnológicos, muchos de nosotros, incluyéndome pues en algún momento, enfrentamos dificultades para integrar de manera significativa las TIC en nuestras prácticas de enseñanza. Pues esta carencia pues no solamente radica en el manejo técnico, sino en la falta de formación pedagógica que nos permita emplear las herramientas digitales como mediaciones que fortalezcan el pensamiento crítico, la lectura comprensiva y la producción textual de nuestros estudiantes. Muchas gracias, docente Edwin. Vamos a darle la palabra a Kelly. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren súper bien. Desde mi rol como orientadora escolar, pues cabe resaltar que los agentes de cambio, ya comúnmente llamados docentes, pues deben de estar a la vanguardia de la época. Cabe resaltar que en estos momentos, pleno 2025, estamos ya en una era digitalizada. Entonces, ¿qué pasa? Hay docentes que ya venimos con el método tradicional. Entonces, tenemos que tener en cuenta que deben ir capacitándose, deben ir a la vanguardia de las épocas. En este caso, ya estamos en una era de la tecnología 5.0. Entonces, cabe resaltar y pues hacer la pregunta de que si estos docentes están capacitados para no hacer en el aula como solamente ensayo y error, no, sino que mirar si ya como tal tienen el conocimiento de esa tecnología, cómo la pueden implementar, la falencia que está trayendo la no implementación, la necesidad que ya se exigen en las instalaciones educativas, pues ir ya fomentando la manera de enseñar al contexto, ¿ya? A las necesidades, realidades sociales que exige el contexto. Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta para poder tener, pues, esta problemática tenga como que sus pros y contras. Es una problemática que se está vivenciando en la educación, sí, allí en la escuela que es el INEM. Pero pues, ¿qué le podemos sacar de ella? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué se aprende y qué se desaprende? Entonces es importante tener en cuenta eso y va mucho a la mano con lo que dijo la representante estudiantil Cindy,
y el docente Edwin. Entonces, pues quería como que implementar un poquito. Muchas gracias, Kelly. Bueno, en este caso, no sé si la docente Fiona tiene algo que aportar a este punto o testifica de lo que han compartido nuestras representantes de curso y nuestros docentes. Ok, sí, gracias, coordinador, por darme la palabra. En este caso, estoy de acuerdo con nuestra representante estudiantil y mis colegas Edwin y la profe Kelly como tal. En este caso, yo lo que quiero aportar es que, teniendo en cuenta lo que ellos han mencionado anteriormente, el problema radica en la necesidad urgente de resignificar la acción pedagógica, porque una de las problemáticas que uno ve principalmente es la desmotivación. Entonces, la necesidad de crear un aula viva a través de la implementación de la tecnología, como dijo mi compañera, en pleno siglo XXI, la acción pedagógica no debe ser tradicional, sino innovadora. Entonces, es allí donde la tecnología, siendo ya una era digital, nos ayuda a crear esas nuevas metodologías activas que fomenten el aprendizaje significativo, colaborativo y ese pensamiento crítico basado en la contextualización social del estudiante y también de nosotros como docentes, porque en realidad nuestra aula viva más que todo sería el entorno como tal de la institución INEM, pero también la vida de cada uno de nosotros como docentes y de los estudiantes. Entonces, cuando nosotros transformamos esa acción pedagógica a través de ese propósito humanizador, podemos formar sujetos autónomos, creativos, pensadores críticos en su entorno social y por ende también entes transformadores. Entonces siento de que en vez de que esa brecha digital o esa brecha tecnológica sea más grande, nosotros como docentes, a petición de nuestra comunidad estudiantil, deberíamos crear esas capacidades tecnológicas para que esa brecha se reduzca y así esa acción pedagógica sea más viva e interactiva y podamos aportar mucho más a poder reducir esa problemática que estamos vivenciando o que estamos ahora pues manejando ahorita, o sea, que estamos reflexionando justo ahora. Ese entonces era lo que yo quería como agregar. Muchas gracias, docente Fiona. Y bueno, para cerrar como esta descripción del problema, a mí me gustaría como quisiéramos de pronto una pequeña reflexión para dejar como un pequeño, eh, como un fundamento sobre lo que vendría siendo pues la problemática que estamos describiendo el día de hoy, ¿cierto? Entonces, para eso me gustaría hacer como una pequeña dinámica, me gustaría consultarles a ustedes. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué preferiría sus padres, digamos, su papá o su mamá, con respecto a tres juegos? Vamos a mencionar dominó, un juego de mesa, dominó. Vamos a mencionar un partido de fútbol y vamos a mencionar un videojuego. Vamos a mencionar el videojuego más popular de- del siglo XXI, Grand Theft Auto 5. Entonces, si ustedes le preguntan a su mamá o a su papá qué prefieren, un juego de dominó, un partido de fútbol o jugar GTA 5, ¿qué creen ustedes que escogerían sus padres? Edwin. Bueno, la verdad es que muy obvio, ¿cierto? Naturalmente, pues bueno, mi madre lo más seguro es que tomaría el juego de dominós. Mi ¿Qué padre, juego de pues, dominó? el partido de fútbol. Muy bien. Kelly, ¿qué cree usted que escogerían sus padres? Bueno, mi mamá, nada. Mi mamá nada porque, bueno, en ese tiempo era tan ambiguo que creería yo que de pronto no tuvo una alusión como tal del dominó. Y pues mi Un juego papá de mesa. Puede quería, ser otro juego que a ella le guste, parqués o algún otro juego. no le gusta ni uno. Y mi papá, fútbol. Sí, fútbol. Fútbol. Listo. ¿Y por qué? Fiona. Porque Y docente Fiona, ¿qué escogerían sus Bueno, padres?
Mis papás definitivamente fútbol, ellos son futboleros, ambos. Muy bien, perfecto. Cindy, ¿qué creería usted que escogerían sus padres, Cindy? Bueno, basado a la era de ellos, obviamente el dominó. Dominó. Sí, señor. Eso implica para ellos destreza, agilidad, mentalidad y tanto así que siendo yo todavía estudiante, mis padres me motivan a poder jugar con ellos en la mesa antes de usar de pronto la tecnología. Para ellos la tecnología es como un segundo plano, hablando de la parte de videojuegos, y para ellos es más el hecho de poder tener la oportunidad de pensar un poco más. Interacciones, perfecto. Entonces ahora vamos entonces a nuestra institución educativa. Por ejemplo, Fiona, Edwin, que son docentes de primaria y secundaria, y Kelly, que trabaja también con niños de primaria y secundaria, y Cindy, que es nuestra joven personera. Si yo les pregunto a ustedes, pregúntenle a sus estudiantes, ¿qué escogerían? ¿Un juego de dominó, un partido de fútbol o jugar el juego más popular del momento, que es GTA V, Grand Theft Auto 5? ¿Qué creen ustedes que sería lo que escogerían la mayoría de esos estudiantes? ¿Qué creen ustedes que escogerían? Edwin. Bueno, pues la respuesta es muy evidente, ¿cierto? Debido a este impacto tecnológico, pues naturalmente escogerían videojuegos y no solamente el GTA V, sino cualquier videojuego virtual. Quizás algunos el fútbol, porque bueno, les parece divertido, pero sin duda alguna la gran mayoría tomaría un videojuego digital. Correcto, ¿cierto? No tiene que ser precisamente GTA V, puede ser Fortnite, cualquier tipo de otro videojuego. Muchos pueden que escojan fútbol, pero al final de cuentas también se van a decantar por ese videojuego, ¿cierto? Fiona, ¿quiere aportar algo? Bueno, definitivamente sí, ya mi compañero Edwin lo dijo, o sea, pero yo también lo veo desde el punto de vista de que buscan es algo interactivo, o sea, no algo como que más de estar sentado, sino como que algo que les exija esa interactividad, ese contacto, ese salir de lo normal, de lo común. Por ejemplo, el videojuego, si se sientan de pronto, es un poco, digamos, de que no están tan activos, pero su mente, la emoción, todo van a estar, sabes, muy interactivo. Entonces irían principalmente yo creo que estarían divididos entre el partido de fútbol y el videojuego, ganando el videojuego como tal. Perfecto, ¿cierto? Entonces vemos de que, por ejemplo, nuestros padres tienen ciertas costumbres y tienen ciertas cosas que hasta hoy en día, si digamos, mi papá viene y me dice, vamos a jugar un juego de dominó, puede que yo me sienta a jugar el juego de dominó, pero para mí no va a ser tan interesante un juego de dominó como quizás de pronto reunirme a jugar Fortnite con mis amigos. Entonces, en base a este ejemplo que he brindado el día, que hemos analizado el día de hoy, ahora analicemos cómo se le enseñaba a nuestros padres cuando eran jóvenes. Digamos, a nuestros padres, digamos, por ejemplo, en matemáticas, se les enseñaba de una forma. Por ejemplo, durante el siglo XX, Skinner nos hablaba mucho acerca del conductivismo y se aplicaba hasta de una forma demasiado radical en las instituciones educativas. Nosotros conocemos historias de nuestros padres que nos cuentan de la profesora que le daba con la regla en la mano si no sabía el 2 por 5. Gracias a Dios esas De cosas la letra han con sangre dentro. evolucionado y pues ya hoy en día pues no se le pega al estudiante por no decir el 2 por 5, pero el daño emocional de un estudiante al que se le aplica de una forma muy insistente el conductivismo también puede afectarlo en su educación como tal. Entonces, no podemos pretender de que nuestros estudiantes se van a interesar por su educación brindándoles la misma educación, el mismo juego de dominó que le estábamos brindando a sus padres, ¿cierto? Nuestros estudiantes no se van a interesar por su aprendizaje si su educación no está enfocada a su realidad. Y los chicos de hoy en día, una de las principales cosas que más se relacionan con ellos es que hoy en día la tecnología viene a ser como un componente ya
anexo a nuestro cuerpo, a nuestra realidad en sí. Casi nosotros somos seres cyberpunk. ¿Saben lo que es el término cyberpunk? Sí, el docente Edwin lo conoce. El término cyberpunk se refiere como a ese mundo futurista en el que nosotros como seres humanos ya básicamente nos fusionamos con lo que viene siendo la tecnología. Y la tecnología viene a ser como una parte integral de nuestro cuerpo y nuestro organismo en sí. Y casi nuestros jóvenes hoy en día funcionan así. Entonces, quizás en nuestra institución educativa pueda que de pronto existen herramientas, computadoras, de pronto implementos que se puedan utilizar, pero si no están esas herramientas, nuestros estudiantes en sí de por sí también las tienen. Sabemos de que hay restricciones, de pronto de que quizás no se permite el uso de celulares en la institución educativa durante el aula de clase, pero si es una actividad pedagógica, si es algo que el estudiante lo va a ayudar positivamente, ¿por qué no empezar a incluir esas cosas dentro de la educación de ellos? Traigan su smartphone, vamos a hacer procesos, actividades de lenguaje, utilicemos aplicaciones para poder aprender un nuevo idioma, utilicemos herramientas digitales como inteligencia artificial durante la clase para que podamos aprender ortografía, para que podamos ayudarnos a leer textos, a interpretarlos, dialoguen con ChatGPT mientras que leemos, no sé, 100 años de soledad y démosle la opinión a la inteligencia artificial y que la IA nos retroalimenta al mismo tiempo mientras que la estamos utilizando, herramientas que podemos utilizar constantemente durante la aula de clase y pues el desarrollo de esas habilidades de lectura, de esas habilidades de razonamiento cuantitativo y en este caso en matemáticas, se convierte en una parte que pues asocia el uso de las tecnologías de forma correcta, porque creo que eso también es una dificultad bastante importante que debemos resaltar, que hoy en día muchos jóvenes no están sabiendo utilizar también la tecnología para aprender. Entonces, al saber, al poder ayudarlos a aplicar correctamente el uso de las tecnologías, también eso puede ayudar a beneficiar aún con mucho más potencial a las juventudes que están saliendo hoy en día. Entonces, ese es el objetivo de esta propuesta del día de hoy, saber mezclar o juntar correctamente el uso de las TIC con la educación para que los estudiantes puedan alcanzar mejores desempeños tanto en matemáticas como en lenguajes. Entonces, según la participación de todos en este punto, me gustaría leer lo que he consolidado el día de hoy y me comentan si estamos de acuerdo. En el contexto de la institución educativa INEM se evidencia una marcada brecha digital docente, reflejada en las dificultades que aún se enfrentan muchos maestros para integrar las tecnologías digitales a los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera significativa y transformadora. Aunque la infraestructura tecnológica ha avanzado, persiste una escasa formación pedagógica en el uso educativo de las TIC, lo que limita su aprovechamiento como mediadoras de aprendizaje y reduce su potencial para dinamizar las prácticas de aula. Esta situación se traduce en clases predominantemente tradicionales centradas en la transmisión de contenidos con escasas oportunidades para la experimentación, la creatividad y la participación activa del estudiante. A esta realidad se suma un creciente desinterés y desmotivación por parte del estudiantado, quienes al percibir metodologías repetitivas y poco interactivas se distancian del proceso educativo. El aula, en lugar de convertirse en un espacio vivo de construcción colectiva de conocimiento, permanece anclada en modelos instruccionales rígidos que no responden a los intereses, ritmos ni lenguajes contemporáneos de los jóvenes. Como consecuencia, se debilita el vínculo pedagógico, disminuye la participación y se restringe el desarrollo de competencias críticas, comunicativas y digitales. En este sentido, el problema central radica en la necesidad urgente de resignificar la acción pedagógica a partir de la creación de un aula innovadora y viva donde las tecnologías digitales no sean un fin en sí misma, sino una mediación para el aprendizaje activo, significativo y contextualizado.
se requiere fortalecer las competencias digitales docentes, promover la reflexión pedagógica y diseñar ambientes de aprendizaje que integren metodologías activas que fomenten el aprendizaje significativo, colaborativo y el pensamiento crítico, de modo que la escuela se reencuentre con su propósito humanizador, formar sujetos autónomos, creativos y comprometidos con su entorno social y cultural. ¿Estamos de acuerdo con ese punto? Sí, señor, totalmente. De acuerdo. Efectivamente, señor. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a anexarlo aquí en el punto de la descripción del problema y vamos a pasar en este caso a lo que vendría siendo la introducción de, pues en este caso, lo que vamos a hacer en ese momento, ¿vale? Entonces vamos a describir esta propuesta, lo que vamos a, cómo que vamos a trabajar, cómo se va a hacer y pues todo eso, ¿vale? Entonces me gustaría que en orden vayamos tomando la palabra cada uno y vayamos brindando aportes con relación a qué va a ser que vamos a poner en esta introducción para poder iniciar. Entonces, no sé si a alguien le gustaría tomar la palabra primero para iniciar. Recordemos que para pedir la palabra levantamos la mano. Entonces, primero le damos la palabra a Edwin. Bueno, pues como docente de lengua, he sido testigo de los desafíos que enfrentamos en el aula para despertar en los estudiantes el gusto pues por aprender, y no solamente lo digo por mí, también la docente Fiona desde su campo de la matemática también sufre por lo mismo. Pues a pesar de los esfuerzos institucionales, muchas prácticas educativas aún se centran en la transmisión de información y no en la construcción activa del conocimiento, lo que pues naturalmente genera desmotivación. Esta realidad evidencia la necesidad de pues replantear nuestras estrategias pedagógicas desde un enfoque más vivo, constructivista y contextualizado, donde pues el estudiante se reconozca como protagonista de su propio aprendizaje. Muchas gracias, docente Edwin. Le damos la palabra a Fiona. ¿Qué le pasó a nuestra docente de apoyo? Ni idea, muchachos. Muy bien, le damos la palabra a nuestra docente Fiona y seguido de ello continuamos con nuestra representante estudiantil, Cindy Páez. Bueno, en este caso, compañeros y bueno, la estudiante aquí presente, como dijo mi compañero Edwin, nosotros estábamos pensando en primeramente en una propuesta innovadora a nivel curricular, en donde nos basemos en 3 puntos fundamentales. Primeramente, en lo que ha dicho nuestra estudiante, que sería rediseñar esa acción pedagógica tradicional y llevarla a esa acción pedagógica viva e innovadora, donde ahí entraría lo que es las TIC, y en eso estamos de acuerdo. Segundo, dándole un enfoque a nuestro currículo, que sería a nivel constructivista, es decir, esta propuesta se centra en que el estudiante es el protagonista o sea, de todo el proceso de aprendizaje, y nosotros seríamos ese guía como tal de esa construcción del conocimiento. Y ahí tendríamos un proceso de enseñanza-aprendizaje vivo, motivacional, discúlpenme, y flexible como tal. Pero sobre todo ese conocimiento, esa capacidad cognitiva viva, que es lo que estamos buscando. Y fundamentarla en tres principios pedagógicos esenciales. Primeramente, partiendo de lo endógeno, que sería valorar todo ese contexto social de la comunidad como tal, no solamente del estudiante, sino de la comunidad educativa, y nosotros como docentes también tenemos nuestro contexto social que nos ayuda a aportar a ese proceso de aprendizaje significativo.
También tenemos esa parte como tal, la parte contextual, donde adaptamos esas, nuevamente digo, esas estrategias, esas metodologías innovadoras interactivas al contexto social. Como decía en un momento nuestra estudiante, Cindy, ella mencionaba de que no es que nosotros no utilizábamos la tecnología, no es que el niño no tenga la tecnología, sino que simplemente, por ejemplo, van todavía con el video in a presentar esas diapositivas, y me declaro culpable también en ese lado, sobre los temas, y ya creemos como docentes que estamos a la vanguardia de la tecnología, y no es así. Entonces sería incluir la tecnología en ese cambio de acción pedagógica a través de las TIC, perdón. Y sobre todo también esa tercera parte que sería la innovación del aula. Sería esa aula tradicional a pasarla de una innovación de aula interactiva. Es decir, donde esa acción pedagógica sea viva, donde el estudiante sea autónomo, en donde el aprendizaje sea colaborativo y significativo y contextualizado. Entonces yo pienso de que si esta reunión se basa, o sea, en hacer esa propuesta de un aula viva basada en esos 3 principios pedagógicos, con ese enfoque constructivista, estaríamos reduciendo esa brecha tecnológica y por ende tratando ese dolor que tenemos justo ahora, que sería la desmotivación y la descontextualización social de todo este enfoque curricular que tenemos justo ahora en el INE. Entonces eso era lo que yo quería como aportar en esta introducción. Muchas gracias, docente Fiona. Le damos la palabra a la representante Cindy Paz. Bueno, claramente el proyecto que estamos planteando, su acción pedagógica, ustedes la llaman viva, y creo que eso puede encerrar de manera concreta a la necesidad que tenemos como estudiantes. El hecho de plantear que el conocimiento no solamente es una construcción activa, sino que también es un punto de transmisión, hace de que podamos lograr que los estudiantes puedan comprender mucho más el sentido del aprendizaje. Quiero decir, el hecho de interactuar, el punto de reflexionar, de darle ese sentido a lo que estamos viviendo en el aula, hace de que el aula sea dinámico, el lugar pueda también tomar punto de autonomía cada estudiante, haya también estudiantes con puntos de colaboración. ¿Qué quiere decir? Va a ser un espacio de experiencias. Además, quiero agregar el hecho de que me gusta esta propuesta que estamos organizando, porque eso hace que podamos reconocer que la tecnología no es un fin. La tecnología es solamente un medio. Ese medio que me va a ayudar a mí como estudiante a ser creativa, a tener pensamiento crítico. Y esto va a permitir claramente un desarrollo académico. Vamos a poder tener la oportunidad de hacer viva el aula dentro de la vida real del estudiante. Muchas gracias, Cindy. Pues en este caso vamos a darle por último en este punto la palabra a la docente de apoyo, Kelly Paola. Docente, no se le puede escuchar. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bueno, es más que todo como un currículo flexible. Miramos el nacional está exigiendo en un momento a las entidades educativas. Miramos que debe haber equidad, e inclusión. Compañera, disculpa, se te escucha entrecortado. Ahora sí, como los datos. Ahora sí, sí, perfecto. Sí, ahora sí. Ok, entonces, debemos responder a esas necesidades como ya venían diciendo. Hay que incluir
sea necesario. En este momento, pues estamos viendo la problemática que es la brecha digital. Y pues nada, contextualizando un poco lo que ya la lluvia que se venían compartiendo, más que todo, pues tenemos que tener en cuenta lo que abarca como tal, que es la educación, para que se enseña, a qué se le enseña, con el fin de también tener en cuenta, ya yo como orientadora escolar, lo que es el entorno social y pues el entorno educativo, ¿ya? Mirando esas realidades de contexto. Más que todo era eso y pues gracias, apreciado director, por haberme dado la palabra. Muchas gracias, Keris. Muy bien. Entonces, para poder consolidar la introducción, voy a leerles en este caso el punto que hemos consolidado con nuestros aportes y en este caso me confirman, ¿ok? Entonces sería así. La presente propuesta de innovación curricular basada en acción pedagógica viva se formula como una respuesta transformadora frente a las prácticas educativas tradicionales que aún predominan en el contexto institucional, donde la enseñanza continúa centrada en la transmisión de contenidos y la participación estudiantil limitadas. Esta realidad refleja la necesidad urgente de plantear las dinámicas de aula desde una mirada reflexiva y creativa, capaz de despertar el interés, la motivación y la construcción activa del conocimiento. En este sentido, se propone la creación de un aula innovadora que promueva la autonomía, la colaboración y la integración de las tecnologías como medios para fortalecer el aprendizaje significativo. Desde el enfoque curricular constructivista, la propuesta reconoce al estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje, el docente como mediador y al conocimiento como una construcción social e histórica que se construye continuamente. El currículo, entendido como un proceso flexible y vivo, debe adaptarse a las necesidades reales del contexto y fomentar experiencias formativas que integren lo cognitivo, lo emocional y lo ético. Por ello, esta acción pedagógica busca trascender la enseñanza memorística y promover una pedagogía de la comprensión en la cual el aprendizaje se derive de la integración, la, la interacción, la exploración, la reflexión crítica sobre el entorno. La propuesta se funda en tres principios pedagógicos esenciales. En primer lugar, lo endógeno, que valora los saberes propios de la comunidad y las experiencias del estudiante como punto de partida del aprendizaje. En segundo lugar, lo contextual, que adapta las estrategias pedagógicas a las realidades socioculturales, tecnológicas y emocionales del entorno educativo, fortaleciendo la pertinencia del currículo. Finalmente, la construcción del aula innovadora se concibe como un espacio dinámico de co-creación donde la acción pedagógica se renueva constantemente a través de la experimentación, la interdisciplinariedad y la integración de herramientas digitales. De esta manera, el aula se convierte en un espacio vivo de emancipación, participación y transformación educativa. La presente propuesta de innovación curricular emerge como una respuesta a la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas tradicionales que aún prevalecen en el contexto escolar, donde la enseñanza centrada en la transmisión de contenidos ha generado desmotivación y escasa participación estudiantil. Este escenario evidencia la urgencia de repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de metodologías vivas, dialógicas y reflexivas que integren la tecnología como mediadora del conocimiento. Desde una perspectiva, la acción pedagógica viva se convierte en una oportunidad para resignificar el rol del aula como espacio de construcción colectiva, creatividad
y sentido en correspondencia con las demandas de la educación contemporánea. El diseño de una propuesta se fundamenta en el enfoque curricular constructivista, el cual concibe el conocimiento como una construcción dinámica que surge de la interacción entre el sujeto, su entorno y la comunidad de aprendizaje. Bajo este enfoque, el currículo deja de ser un documento prescriptivo para convertirse en un proceso flexible, crítico y contextualizado que promueve la formación integral del estudiante y su capacidad de pensar, argumentar y transformar su realidad. El docente, por su parte, asume un papel mediador que facilita el aprendizaje significativo a través de estrategias didácticas innovadoras situadas en la experiencia y la reflexión activa sobre la práctica educativa. De igual modo, la propuesta se justifica en la necesidad de reconfigurar el aula como un ecosistema de innovación pedagógica sustentado en tres principios esenciales: lo endógeno, lo contextual y la construcción del aula innovadora. Lo endógeno rescata los saberes locales, las experiencias y la identidad cultural de los estudiantes como base del conocimiento. Lo contextual asegura la pertinencia del proceso educativo frente a las realidades sociales y tecnológicas. Y la construcción del aula innovadora posibilita un ambiente activo, participativo y crítico, donde la tecnología se integra como herramienta de creación y no como un fin en sí misma. En consecuencia, esta propuesta no solo busca mejorar los resultados académicos, sino también fortalecer la autonomía, la sensibilidad social y el pensamiento crítico de los estudiantes, consolidando una pedagogía viva al servicio de la transformación educativa y humana. En este caso, este es el punto que hemos consolidado con respecto a la introducción. Me comentan si están de acuerdo. De acuerdo. Coordinador, en ese caso, en la redacción hemos hecho la introducción y la justificación. Recuerda que hubo una parte donde dijiste de que la propuesta se justifica. Entonces, en ese caso ya le adelantaríamos 2 puntos, que es la Correcto, en este introducción y la caso, justificación. exactamente. En este caso, pues Entonces hemos ya estaríamos, consolidado. exacto, ya habríamos entonces hecho la introducción y también automáticamente la justificación, porque en la misma introducción, todo lo que mencionamos, hablamos también de la parte de justificar, o sea, en dónde se justifica, hablamos de la necesidad y las tres partes fundamentales de la justificación. Exactamente, correcto. Muy bien, entonces hemos dejado consolidado lo que viene siendo la introducción y justificación. Y en este caso ahora vamos a tocar lo que viene siendo los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos de este proyecto educativo. Entonces, me gustaría hablar un poco del objetivo general en este caso y voy a dejar el espacio para que en este caso nuestros docentes compartan con respecto a los objetivos específicos, ¿ok? Y también nuestra docente de apoyo, nuestra representante estudiantil. Entonces, el objetivo general de ese proyecto es diseñar e implementar una acción pedagógica viva fundamentada en el enfoque curricular constructivista orientada a la creación de un aula innovadora que integre las tecnologías digitales como mediadoras del aprendizaje, promoviendo la participación activa, la autonomía cognitiva y el desarrollo de competencias significativas en los estudiantes del INEM en coherencia con los principios de contextualización, endogeneidad y construcción colectiva de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo con este objetivo general? Efectivamente. Sí, señor, efectivamente. Muy bien. De Entonces acuerdo. vamos a pasar a los objetivos específicos. Me gustaría que en este caso, entonces, cada uno de los docentes, en este caso tenemos varios objetivos específicos, entonces, por favor, voy a darles en este caso la palabra primero a Cindy, nuestra representante estudiantil, para que ella nos hable de algunos de esos objetivos específicos que ella espera de este plan.
luego le daré la palabra a Fiona, luego a Edwin y por último a Kelly, ¿ok? Bueno, dentro de esos objetivos específicos, como estudiante, el hecho de lograr la autonomía, el hecho de lograr la creatividad y la participación como estudiantes, creo que debe ser el punto o la partida de estos objetivos específicos. Es una necesidad de que como estudiantes logremos aprender a aprender. Como otro punto también para tener en cuenta el hecho de lograr lograr la evaluación formativa, esa idea de que solamente por nota es lo más importante, no, es lograr evaluar si el estudiante está aplicando, si está llegando la información, si está consolidando la información acerca de su aprendizaje. Y por otro punto ya que creo que también es necesario expresarlo, es lograr reconocer que como estudiantes necesitamos fortalecernos y mejorar. Ese enfoque de responsabilidad de aprendizaje es mutuo, no solamente maestro, sino también nosotros como estudiantes debemos de ser responsables en nuestro aprendizaje y los docentes como ese apoyo o como esa guía. Muchas gracias, representante Cindy. Entonces le damos la palabra a Fiona. Bueno, compañeros, teniendo en cuenta también lo que acaba de mencionar la compañera Cindy y con lo que yo he hablado con el profesor Edwin, yo diría que esta propuesta para poder no solamente diseñarla, sino implementarla, se debería trabajar en 4 puntos fundamentales. El primero es diagnosticar, el segundo diseñar, el tercero implementar y el cuarto evaluar, que ahí entraría, acaba de decir lo de la compañera. Entonces, a mí me gustaría abarcar los 2 primeros y no sé si mi compañero Edwin y en este caso nuestra orientadora Kelly hablaría también de los 2 puntos como tal. Bueno, en el primero es de diagnosticar, bueno, lo que ya hemos hecho, ver todas esas necesidades pedagógicas, sobre todo tecnológicas que hemos tenido para poder, primero, implementar esa aula viva y segundo, para poder identificar esos, ¿cómo le diría yo? Esos factores o esas incidencias que nos hacen no desarrollar esas competencias tecnológicas innovadoras. Y la segunda en la parte de diseñar, que sería como tal, eh, diseñar esa propuesta innovadora de esa aula viva, interactiva, en donde manejaríamos bueno, esta acción pedagógica basada en metodologías eh, como tal, basadas en esos principios pedagógicos que dijimos, que era en el contexto del estudiante, la parte también de la innovación del aula y la parte también de ese enfoque curricular de constructivista donde el estudiante es eh, ese centro o ese protagonista de esa construcción cognitiva y que el profesor es como tal el guía. Entonces, bueno, yo sería que esos 2 puntos sería sobre todo diagnosticar esas necesidades pedagógicas, tecnológicas, y en el segundo ya como tal sería diseñar esa propuesta innovadora eh, puesta como tal o basándose como tal en ese enfoque curricular constructivista. Muy bien, muchas gracias, docente Fiona. Le damos la palabra al docente Edwin. Sí, me encantan mucho las ideas de mi compañera Fiona. Sin embargo, a mí me gustaría ser un poco más específico. Pues a mí, pues bueno, desde mi perspectiva, pues considero que fomentar el desarrollo de competencias comunicativas pues integrales mediante experiencias pedagógicas vivas que vinculen la lengua castellana con situaciones reales, promoviendo pues la interpretación crítica y la producción significativa de textos. Lo otro sería implementar estrategias didácticas innovadoras apoyadas en el enfoque constructivista, como decía mi compañera Fiona, y en el uso pedagógico de las TIC para potenciar la creatividad, la autonomía
y la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. Y por último, pero pues no menos importante, promover pues ambientes escolares emocionalmente seguros y humanizantes, donde el aprendizaje surja desde la confianza, la empatía y el reconocimiento de la diversidad, consolidando así una educación viva y significativa. Muchas gracias, docente Edwin. Y por último, le damos la palabra a la docente de apoyo, Kelly. Docente Kelly. Apreciados colegas, diría, sí, no me escuchan. Aquí Sí, ahí te estoy. podemos escuchar. Ok, bueno, partiendo desde un proyecto, ya tenemos claro lo que es el objetivo general, que es lo que se pretende pues alcanzar en sí. Ya partimos desde 3 objetivos. Entonces, por último, diría evaluar. Hay que evaluar el impacto pedagógico que pues va a traer consigo el proyecto. Hay que evaluar la formación, ya el impacto pedagógico formativo, tanto de esos estudiantes que carecen de una necesidad y por ende pues asume la responsabilidad de la investigación y la implementación de este. Entonces sería pues evaluar esos procesos pedagógicos en la importancia de la formación para los estudiantes y pues mirar si ha traído consigo esos buenos resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Entonces sería eso. Muy bien, Kelly, muchas gracias. Entonces, para consolidar los objetivos generales, los objetivos específicos, vamos a leer lo que hemos consolidado, ¿ok? Entonces sería, objetivos específicos. Primer objetivo, diagnosticar las necesidades pedagógicas, tecnológicas y formativas de los docentes y estudiantes del INEM para identificar los factores que limitan la interacción significativa de las tecnologías digitales con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Objetivo número 2. Diseñar una propuesta de aula innovadora sustentada en la acción pedagógica viva que responda a las particularidades del contexto institucional y promueva la participación activa y reflexiva de los estudiantes. Objetivo número 3, implementar estrategias didácticas mediadas por las tecnologías digitales orientadas a fortalecer la autonomía cognitiva, la creatividad y la construcción colectiva del conocimiento desde una perspectiva endógena y contextual. Y por último, objetivo número 4, evaluar el impacto pedagógico y formativo de la acción pedagógica viva en la motivación, el compromiso y el desarrollo de las competencias significativas en los estudiantes a partir de procesos de evaluación continua, formativa y metacognitiva. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente, Sí, señor, señor. totalmente. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al punto de lo que viene siendo el enfoque curricular. Entonces, vamos en este punto a describir todo lo relacionado a cómo se relaciona el currículo y desde el enfoque curricular, cómo debemos abordar esa problemática, ¿vale? Entonces, me gustaría que cada uno tome su espacio. Si desean levantar la mano, podemos ir dando a cada uno la palabra para que vaya brindando sus aportes. Bien, vamos a darle la palabra primero a la docente Fiona, luego al docente Edwin, luego a nuestra representante Cindy Páez y por último a Kelis. Bueno, compañeros, en este caso yo creo que en todos mis aportes yo he notado
el mismo enfoque siempre porque es con el que más me identifico desde mi formación docente a este ejercicio como tal. Y sería el enfoque constructivista. ¿Por qué? Porque siempre me enfoco en este enfoque o el modelo de nosotros está basado en este enfoque, porque vemos al estudiante como primeramente un sujeto protagonista, un sujeto principal, en donde se, o sea, nos salimos de esa parte tradicional en donde nosotros como docentes somos meros transmisores de conocimiento y tomamos el rol en ese momento de guía. Y el estudiante deja de ser ese agente pasivo y se convierte en un agente activo donde él es ese protagonista de ese proceso de aprendizaje. Y ahí es donde mencionamos mucho esa interacción pedagógica o activa como tal, que resulta de ese vínculo de docente y estudiante. En este proceso como tal, o sea, en esta estrategia, en esta propuesta pedagógica, el enfoque curricular constructivista sería el corazón de esta propuesta. ¿Por qué? Porque al dejar de, o sea, este enfoque nos permite a nosotros dejar de ser, de aplicar o de ser tradicionales. Como decía nuestro coordinador, cuando proponía esos juegos de dominó y nos íbamos a esa parte de fútbol o ese videojuego, vemos de que nuestros estudiantes hoy en día quieren ser protagonistas, aman más esa interactividad. Entonces, este enfoque prácticamente yo lo reduciría en dos aspectos, en donde ambos, o sea, ambos somos protagonistas, pero el estudiante toma ese rol autónomo de decir, aprendo esto, hasta dónde lo aprendo, y ese docente iría guiándolo en esa parte, bueno, cognitiva y también contextual. No solamente transmitir conocimientos, no solamente, por ejemplo, en mi área, 2 más 2 es 4, operaciones básicas como tal, sino para qué te sirven esas operaciones básicas, por qué es necesario aprenderlas, dónde las puedes ver. Dame un ejemplo en tu vida real de dónde las aplicas. Por ejemplo, profe, hoy me dieron 5.000 pesos de merienda, voy al kiosco, en el kiosco la empanadita me cuesta 2.000, la gaseosa me cuesta 1.000, ¿cuánto me queda? ¿Puedo ahorrar? No puedo ahorrar. Bueno, ahorrate esos 1.000 pesos o esos 2.000 pesos que te quedan, o te lo vas a comer en qué o a quién vas a invitar hoy. Entonces, ese enfoque constructivista como tal nos ayuda no solamente a adquirir conocimiento, sino a contextualizarlo. Y vemos de que nuestra propuesta pedagógica se basa en eso. Y también entraría como tal ese soporte de la tecnología y haríamos esa aula más viva y más interactiva. Entonces, en eso yo resumiría todo lo que tenía que ver el enfoque curricular constructivista. Muchas gracias, docente Fiona. Le damos la palabra al docente Edwin. Sí, claro. Pues considero que desde la perspectiva constructivista, el currículo pues debe promover la autonomía, la reflexión y la creatividad principalmente. En el área de lengua, pues esto se traduce a experiencias que despiertan curiosidad intelectual, la sensibilidad estética y la capacidad crítica frente a otros textos. También discursos y realidades sociales que rodean naturalmente al estudiante. El lenguaje pues se convierte en el eje articulador del pensamiento y es la herramienta principal para comprender, transformar y comunicar pues al mundo. Este enfoque curricular también reconoce la importancia de la interdisciplinariedad al vincular la lengua castellana con otras áreas del saber, como la matemática, por ejemplo, pues se desarrollan competencias integrales. A través de estos proyectos de aula, debates, escrituras creativas y análisis críticos de textos, pues los estudiantes construyen conocimientos a partir de su propia voz, fortaleciendo su identidad y sentido de pertenencia. También asimismo, el currículo, pues, considero que debería integrar las TIC, ¿cierto?, como mediadores de aprendizaje, no como simples instrumentos
sino como oportunidades para expandir la comunicación, la colaboración y la creatividad de contenidos. En este sentido, el uso pedagógico de las TIC pues favorece la expresión multimodal, el pensamiento crítico y la alfabetización digital, que considero que es algo bastante importante. Y pues, recopilando, todos estos elementos son esenciales en la formación del ciudadano contemporáneo, que es lo que se está buscando. Muchas gracias, docente. Y por último, le damos la palabra a la representante Cindy. Bueno, quiero resaltar algo que hablaron los dos maestros que me parece muy interesante y motivador. El hecho de que cada estudiante pueda aportar desde su experiencia y el hecho de que ese docente sea ese mediador hace que este currículo se logre como algo vivo, literal, algo vivo, algo flexible. No es ese documento cerrado, cuadriculado, de normas y conceptos que no son llevados al aula, sino que en realidad este currículo se va a adaptar a nuestro contexto como tal, a nuestra realidad. Y además de eso, quiero resaltar el hecho de que lograr articular este currículo con la diversidad que se puede encontrar con los estudiantes, eso hace de que podamos sentir la tranquilidad de que van a ir a nuestro ritmo y que van a ir a nuestros intereses. Demuestra totalmente que esta propuesta innovadora va a lograr ser coherente con nuestra realidad y nuestro aprendizaje. Muchas gracias, estudiante Cindy. En este caso, entonces, para consolidar los aportes con respecto al enfoque curricular, me gustaría leerlo y en este caso me confirman su aprobación. Entonces, lo consolidado queda así. El enfoque curricular constructivista se fundamenta en la concepción del aprendizaje como un proceso activo, dinámico y continuo en el que el estudiante construye sus propios conocimientos a partir de la interacción con el entorno, la experiencia y la mediación pedagógica. Desde esta perspectiva, el currículo trasciende de mera transmisión de conocimiento a convertirse en un proyecto formativo orientado a desarrollar competencias y valores y capacidades que permitan al sujeto implementar, transformar y resignificar su realidad. Ausubel, 1983 y Vygotsky, 1979. En coherencia con esta visión, el docente asume un papel mediador, guía y facilitador del aprendizaje, generando ambientes educativos que promuevan la reflexión, la autonomía y la colaboración. El currículo se entiende entonces como una construcción social y cultural flexible y contextualizada, que se adapta a las particularidades del entorno y de los actores educativos. En este sentido, el enfoque constructivista favorece la creación de experiencias significativas de aprendizaje, diálogo, donde el conocimiento se construye mediante colectivamente en diálogo constante con la realidad del estudiante. Aplicando a la presente propuesta de acción pedagógica viva, el enfoque curricular orienta el diseño a una aula innovadora con espacio de aprendizaje activo, crítico y experiencial. Bajo este paradigma, las tecnologías digitales no son simples herramientas, sino mediadoras del conocimiento que potencian la exploración, la creatividad y la interacción entre los miembros de la comunidad educativa. De esta manera, el currículo se consolida como un proceso vivo que integra los principios de contextualización, endogeneidad e innovación pedagógica, impulsando la formación de sujetos autónomos, autónomos, críticos y socialmente comprometidos. ¿Estamos de acuerdo? Pues perfecto, todo perfecto, a mi parecer. Sí, perfecto, profe. Estoy de Muy acuerdo. bien. Muy bien. Entonces, ya casi terminando nuestra reunión, vamos a pasar a lo que viene siendo el marco teórico
y el marco legal. En este caso, para hablar del marco teórico, me gustaría que nos hablara del marco teórico la docente Fiona. Y para el marco legal, me gustaría que el docente Edwin nos hablara acerca de él, ¿ok? Entonces le damos la Ok, palabra profe. primero a la Yo acá docente tengo, Fiona. compañeros, yo acá tengo, si me ven mirando acá en mis apuntes del marco teórico porque no quiero que se me escape absolutamente nada. Muy bien, Primeramente, perfecto. gracias, profe. Primeramente hablar de que hemos hablado de conceptos básicos como tal, y es la parte principalmente de esa acción pedagógica viva, en donde donde se enmarca el enfoque eh, curricular, ¿cierto que sí? Constructivista. Ya hemos dicho de que como tal el enfoque curricular pues es donde el estudiante es ese protagonista y el profesor sería o el docente sería esa guía como tal. Esto se fundamenta en la parte del Ministerio de Educación Nacional 2006, en donde él habla de esta perspectiva, en donde el conocimiento no se transmite, sino que se construye a través de todas esas experiencias, toda esa parte de la interacción dentro del aula, toda esa reflexión crítica, y también convierte el aula en un escenario vivo donde convergen como tal la razón, la emoción y la acción. En este caso entraría también la parte del conocimiento. Ahora, también hemos mencionado mucho la parte de la acción pedagógica viva. Esto se fundamenta en donde la educación no es meramente un movimiento de transmisión de conocimiento, sino es esa interacción dialógica o dialógica en donde hay una conversación cognitiva y contextual entre el estudiante y el docente. Entonces, en un principio, el estudiante también es esa parte de transmisión de conocimientos y nosotros como docentes tomaríamos esa parte receptiva como tal de esa acción, porque nosotros también podemos aprender de nuestros estudiantes. Yo muchas veces en clase he aprendido mucho de ellos o nos ayudan a ver como tal esa propuesta pedagógica o esa acción pedagógica desde otros puntos de vista, desde otras aristas. Y esto yo lo quiero fundamentar en Freire, que es nuestro padre de esa educación social, en donde él habla o él menciona que educar significa leer el mundo. En esta parte, antes que leer la palabra, lo que implica es esa práctica en donde yo puedo conocer a mi estudiante. Es decir, leer ese contexto social, de dónde viene, qué piensa, qué emociones tiene, ver cuando está desmotivado, ver cuando, qué le interesa, qué lo motiva. Y aquí es donde también se fundamenta en esa desconexión con ese enfoque tradicionalista que hemos visto y que ese estudiante manifiesta una desmotivación. Y habla también de esas experiencias significativas que conectan el conocimiento con la vida, la emoción con la razón y la tecnología con la humanidad. Porque yo quiero mencionar aquí un punto importante. Vemos de que muchas veces nuestros padres ven la tecnología como sinónimo de perder el tiempo. Por ejemplo, yo no puedo ver a un estudiante con un celular, o perdón, a veces mi mamá nos decía, a mis hermanas y a mí, de que ya está chateando. Nada más coges el teléfono para o sea, estar viendo video o algo, y no necesariamente yo puedo estar viendo video, no necesariamente yo puedo estar perdiendo el tiempo. Entonces eso es lo que nos dice Freire, que a partir de nuestro contexto nosotros podemos resignificar esa parte cognitiva. Por ejemplo, YouTube nos enseña a nosotros muchas cosas. Ahora tenemos la IA con ChatGPT, con Gemini, o sea, todo esto. Entonces, esa tecnología que ayuda a la humanidad. Entonces, bajo esta mirada también quiero hablar del constructivismo, que se fundamenta en Piaget, donde plantea que el conocimiento se construye mediante procesos de asimilación y acomodación, mientras que Vygotsky enfatiza la función social del aprendizaje, señalando que esto ocurre en la interacción con otros individuos, ¿vale? Y esto llama o se alinea a ese intercambio, a ese diálogo y a la participación. Y por último, y no menos importante, hablamos también de la innovación curricular, donde se configura aquí como ese proceso de transmisión profunda del aula.
transformación profunda del aula, en donde el aula no solamente son 4 paredes, sino que hay una interacción viva. Toda esa parte de ese proceso formativo cognitivo entre el docente y entre el estudiante como tal. Ahora, hablamos de que esta propuesta se fundamenta en 3 principios fundamentales, 3 principios pedagógicos fundamentales para el modelo endógeno, que valora los saberes del contexto y de la identidad. También hablamos de lo contextual, donde se adaptan los procesos pedagógicos, las realidades y los ritmos de los estudiantes. Y hablamos también donde Freire apunta a la construcción innovadora, que son esos espacios de aprendizajes vivos y activos. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, que este marco se sintetiza en la educación viva y humanizada en ese currículo vivo, en esos 3 principios pedagógicos, que es lo endógeno, lo contextual y lo innovador, y en ese contexto educativo donde esas brechas digitales se tratan de cerrar, se tratan de minimizar, y se alinea con esa motivación estudiantil a través de las TIC. Entonces, compañeros, muchas gracias por su atención prestada en mi aporte de este marco teórico como tal. Muy bien, le damos la palabra al docente Edwin en este caso para pasar al siguiente punto. Sí, yo voy a ser pues bastante breve, pero a la vez pues bastante directo. Bueno, pues mi labor educativa y la presente propuesta pues se enmarca en los principios consagrados por la Constitución Política de Colombia, edición 1991. Particularmente el artículo 67, pues, que define la educación como un derecho fundamental y un servicio público que busca el desarrollo pleno de la persona, el acceso al conocimiento y la formación de valores humanos, éticos y culturales. Bueno, eso como primer punto. Como segundo punto, Ley General de la Educación, la famosa Ley 115 de 1994, que en su artículo 5 establece que la educación tiene como fin el desarrollo integral del ser humano, fomentando su capacidad crítica, su sentido de pertinencia y su compromiso con la transformación social. Pues en coherencia con esto, los artículos 76 y 77 resaltan la importancia de un currículo flexible, contextualizado y participativo que responde a las necesidades y características de la comunidad educativa. Como tercer punto, el decreto 1860 de 1994, reglamento pues, de la ley 115, pues que refuerza la autonomía institucional para diseñar propuestas curriculares acorde con su entorno, pues permitiendo que los docentes ejerzamos una acción pedagógica reflexiva e innovadora. Y pues, asimismo, las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, expresadas en los lineamientos curriculares de la lengua castellana y en los estándares básicos de competencia establecidos en el 2006, subrayan que el lenguaje debe enseñarse como una práctica social, comunicativa y cultural que pues potencia el pensamiento crítico y la comprensión del entorno. Y por último, los compromisos internacionales, pues también se articulan con los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030, especialmente con el ODS número 4, que es la educación de calidad, pues que promueve el acceso a una educación inclusiva, equitativa y transformadora. Y pues también con el ODS número 10, que es la reducción de las desigualdades, que llama a garantizar la igualdad de oportunidades mediante la innovación pedagógica y la integración tecnológica. Muy bien, muchas gracias, docente. Entonces, en este caso, muy bien, como tal, tanto la docente Fiona como el docente Elvis nos dieron una descripción bastante detallada de lo que vendría siendo el marco teórico y el marco legal,
Entonces creería que si estamos todos de acuerdo con ello, podemos anexarlo así tal cual a nuestro documento. De acuerdo. De acuerdo, profe. Muy bien, Efectivamente. perfecto. Entonces, vamos a finalizar en este caso esta reunión terminando con lo que vendría siendo las áreas del saber y la gestión comunitaria. En este caso, la gestión comunitaria vendría siendo como una parte bastante importante que me gustaría que la finalizáramos con uno de los integrantes más importantes de esta reunión, que viene siendo nuestra representante estudiantil, Cindy Páez, y me gustaría que Kelly, nuestra docente de apoyo, nos diera como tal la información con relación a lo que viene siendo las áreas del saber. Entonces, le vamos a dar primero que todo la palabra a la docente Kelly para que nos dé la descripción de lo que viene siendo las áreas de saber. Y por último, le damos la palabra a Cindy Páez y con ella finalizaríamos esta reunión del día de hoy. Bueno, ahora me escuchan bien. Ok. Bueno, teniendo en cuenta las áreas del saber, pues ya tenemos que todo como una contextualización de lo que se requiere replantear. Entonces, hay que mirar la innovación del currículo que se implementa como un proyecto piloto en el grado 11º, abarcando las áreas de lengua castellana y matemáticas. Estos son dos áreas, o podemos decir, pues dos campos fundamentales, dos disciplinas fundamentales, donde podemos más que todo abarcar lo que es pues, lo de la TIC, la herramienta digital. Ya, porque son dos áreas fundamentales donde pues más se le da como unas horas académicas a los estudiantes y pues tiene un poco más de énfasis en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que cotidianamente utilizamos lo que es la lengua castellana y la matemática en nuestra vida cotidiana, como ya veníamos replanteando. ¿Ya? Entonces, hay una prueba piloto donde vamos a tener en cuenta también en esta área. En primer lugar, la pertinencia de que se evidencian los resultados obtenidos por Colombia en las pruebas PISA. Son pruebas saber fundamental para que los estudiantes pues tengan en cuenta todos esos conocimientos que hay en la educación, ya, de modalidad bachillerato. Entonces, más que todo, pues aquí replanteamos lo que son las áreas, cuáles son esas áreas de saber con las que vamos a trabajar, los estudiantes, de qué grado, qué se pretende, pues, em, ¿cómo decirlo así? Em, es como si fuera ¿cómo se le dice a eso? El resultado, ¿ya? El impacto, más que todo. Y tenemos en cuenta también lo que el Ministerio de Educación Nacional nos exige o exige como educación a las instituciones. En este momento, pues sabemos que el INEM es una institución de carácter pública, ya está asociada y articulada con el Ministerio de Educación Nacional, con el gobierno, y hay que tener en cuenta, pues, ya que todo, yo creo que ya venimos con un poco más de contextualización en eso, lo que es el currículo, la pedagogía tradicional, no central en lo que es la memorización y evaluaciones estandarizadas. Hay que ir más allá de lo que es el currículo, hay que contextualizarlo un poco más, hay que mirar esas necesidades, pero que se pretende replantear ya de acuerdo a estos dos campos formativos. Y pues también hay que tener en cuenta que estas realidades son un poco más vivenciadas. Por decirlo, hay que mirar la matemática realista, ¿ya? Una matemática no ajena a lo que se puede pues mirar en una matemática real. Como decía uno de los pedagogos americanos, Raúl Mejía, él decía que la educación es un campo en disputa, pero era más que todo por eso, por lo que se puede vivenciar. Hay momentos que los docentes no puede que no estén preparados, pero para eso nos autotransformamos, nos seguimos transformando para poder transformar a esa sociedad que pues es la que va a encaminar, ¿ya?
Entonces hay que tener en cuenta eso. También pues Piaget y Vygotsky son dos pedagogos fundamentales que ellos nos dicen que pues el sentido de la articulación entre lengua castellana y matemática pues, posibilita diseñar secuencias didácticas integradas en la que la comprensión lectora y la comunicación escrita se vinculen en la resolución de problemas, en el razonamiento lógico y en la representación simbólica, ¿ya? Entonces hay que tener mucho en cuenta estos paradigmas, eh, esta información, y pues diría yo que abarca un poco más sobre lo del área del saber. Bien, No sé muchas si me... gracias, compañera Kelly. Entonces le damos la palabra a la compañera Cindy. Bueno, hablando sobre el punto de la gestión comunitaria, creo que como estudiantes tenemos el rol perfecto y somos clave para ello. Nosotros somos los que vivimos claramente la dinámica en el aula y también hacemos parte o somos conexión total en la escuela de la comunidad. Por ello, creo necesario proyectar ese proceso de aprendizaje también con el servicio comunitario y poder lograr que nosotros como estudiantes podamos liderar como jóvenes que somos a ese enfoque que estamos nosotros construyendo en esta proyección. Proyectos para trabajar en la comunidad como cuáles, tutoriales digitales, el hecho de que tenemos una alfabetización digital en nuestra comunidad. Eso hace de que podamos lograr tener una gestión comunitaria. Además de eso, puedo también aportar el hecho de una idea de escuela para padres, porque muchas veces el acompañamiento de la familia hace la diferencia. Pero si yo tengo un padre, una madre, una tutora que no conoce la parte digital, muy difícilmente yo puedo avanzar como estudiante. Si logramos enfatizar también este punto de la tecnología a las familias, podemos trabajar entonces ahora sí, docentes, estudiantes, familias en un mismo lineamiento. Y así vamos a lograr construir esa escuela más humana y más participativa. Muchas gracias. Quisiera aportar, o sea, finalizando ya con lo del proyecto, quisiera aportar una cosita, si me lo permite. Sí, claro. Bueno, desde mi rol como consejera, pues cerrando un poco lo que es pues lo de la comunidad educativa, sobre lo que venía ya comentando nuestra compañera o pues representante estudiantil Cindy, yo diría que también se podría pues formar docentes en competencias digitales y pedagógicas. Hay que tener en cuenta la formación de estos docentes, porque debemos ya muy bien saber que debemos de ir a la vanguardia, pues unos trabajos también colaborativos entre docentes y orientadores escolares, en mi caso estaría involucrada también, para fortalecer la motivación y la participación de los estudiantes. Hay que tener en cuenta pues también proyectos transversales que integren ti, creatividad y bienestar emocional. Es fundamental lo que es la transversalidad, ya porque ahí miramos como varios campos y todas esas funciones o todos esos pues información relevante que pueden aportar ya a la formación. Pues terminando un poco, hay que en cuenta lo que es la fortalecer pues la voz de los estudiantes. Sabemos que ellos permiten que sus intereses guíen parte del diseño pedagógico, del currículo. Entonces, pues cerrando un poco, quería compartir un poquito sobre eso. Bien, muchas gracias, docente Kelly. Entonces, en este caso, para consolidar estos dos puntos, me gustaría consultar a todos si estamos de acuerdo con los aportes que pues, nos han brindado nuestras compañeras en el consejo. Totalmente, profe. Totalmente. Perfecto. Entonces, en este caso, ya hemos dejado consolidado nuestro anexo, en este caso, con el propósito de diseñar esta propuesta. Entonces, en este caso, ya finalizando con este punto, pues terminamos esta reunión del día de hoy.
Sé en este caso, mis estimados docentes, hoy fue un día laboral bastante duro, tuvimos muchas clases que dar y pues sé que están muy cansados, entonces vamos a finalizar aquí en estos momentos para que puedan descansar y mañana sea un gran día laboral. Entonces, sin más que decir, les agradezco su participación y les deseo que tengan una maravillosa noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao.